Buenas tardes, por supuesto, que no había pensado yo en presentar, pero está trabajando mucho en el tema lingüístico, cómo se aprenden las lenguas y conectada con la neurociencia. Y está escribiendo un libro que supongo que será muy novedoso porque hay muy poco escrito sobre esto. Y en concreto nos va a hablar hoy de la diglosia en Cataluña. Y bueno, venimos aquí pues como si esto fuera un seminario, a tomar nota y aprender un poco para difundir pues todo lo que ella está estudiando. Que no tengamos que leernos los 30 libros con los que está trabajando ella. Así que hoy nos hace un resumen de todo su trabajo, de parte de su trabajo, porque habrá más sesiones como esta, por supuesto, otros capítulos, porque es muy amplio, la verdad. Amplio. Gracias, Carmen. Nada, faltaría más. Tú y todos los demás. Bueno, pues muchas gracias. Hace tiempo que hubo unas oposiciones, como aquí hay profesores, pues se los digo, para el acceso a cátedra. Como yo estaba en un instituto donde pertenecía al Ministerio de Educación, habían metido un texto, los nacionalistas, un tema que era bilingüismo, diglosia, normalización lingüística. No era un tema propio de lengua y literatura española, es más de sociología, etcétera, pero lo metieron. Entonces yo vi la ocasión de coger ese tema, desarrollarlo e irme a Madrid a ver si alguno se enteraba de lo que pasaba aquí. Entonces, ese fue el origen. Aquí está bilingüismo, diglosia, normalización lingüística, de Madrid, julio del 95. ¿Bien? Todo esto ha sido el germen de lo que ahora he pensado. Esto lo tiene que conocer la gente, porque como es una cosa de tipo técnico, después otra ponencia en Madrid, siempre íbamos a Madrid los profesores, con el simposium de la Asociación de Profesores de Español que se celebró en Madrid también en septiembre del 95. Este era en julio del 95, que ya ha llovido desde entonces. Bien, pues hay una cosa que la mayoría de la gente no lo conoce porque no es popular. Son cosas técnicas, palabras técnicas que pertenecen a la sociología o a la sociología del lenguaje y que no se utilizan mucho, pero que los nacionalismos los han trabajado muchísimo porque han conocido todos estos trabajos que han hecho desde 1926, el primero que se inventó la palabra. ¿Y qué es os voy a hablar precisamente de la diglosia. Es una palabra que viene diglosie, es una palabra francesa, pero que quiere decir dos. La glotis es la abertura que tenemos en la garganta, por donde pasan una abertura, es un término de tipo científico de medicina, vamos, de anatomía. La glotis, lo habréis oído más de una vez. Son las cuerdas vocales que se abren o se cierran, y diglosia o diglosi o diglosia, algunas veces se ve con S, otras veces con dos S, no es más que la situación en un país, en una región o en un pueblo donde conviven dos lenguas. ¿Y cómo conviven dos lenguas? Pues por las guerras, por las invasiones, por tantas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de Alsacia y Lorena, que en la Primera Guerra Mundial fueron de un lado o de otro, y de un lado o de otro, y unas veces hablaban francés y otras veces hablaban alemán. Bueno, pues a veces se queda tanto una lengua como otra, permanece. Bien, entonces, ¿qué fue la diglosia? La diglosia es la situación que tiene un país o una región donde conviven dos lenguas, pero
tiene la característica de que estas dos lenguas están separadas. Separadas no en las personas, sino en las funciones que tienen las lenguas. Una lengua, ahí he puesto diglosia, lengua A y lengua B. La lengua A es la lengua de un nivel alto que se emplea pues, para la escuela, para las funciones altas de la sociedad, puede ser el Parlamento, puede ser la judicatura, puede ser la administración. Y la otra lengua B, pues es para los usos cotidianos, para el hogar, para, pues, entre los amigos, entre la gente, habla esta lengua. Por primera vez fue Schiari, era un francés, que se dio cuenta que en Grecia, me parece que lo he puesto ahí, Grecia, no, sí, Grecia. En Grecia hay una variedad de una lengua importante que se llama la catareusca, que se utiliza para las funciones altas de la sociedad, y otra, la dimotiquí, que se utiliza para, pues, se habla a los niños en demotiquí, se habla a los... tienes que hacer una compra en el mercado. Y es más, si uno cambia de lengua, es una falta de educación social. No le puedes hablar, si yo ahora estoy dando una conferencia en español, la misma que puedo hablar con mis hijos, con mis nietos, aunque sean pequeños, allá no. Entonces esto le llama a él diglosie porque le parece sorprendente. Bueno, esto ve que también es el primero que se sorprende de esto. Viene después Ferguson en 1959 ya y trabaja no sobre Grecia, sino sobre los cantones suizos, donde también pasa lo mismo. No todos los cantones suizos, pero sí, la mayoría tienen el alto alemán, que es el alemán normativo, y la lengua del cantón, que muchas de ellas es una lengua también germánica, pero mucho más, como diríamos, menos hecha. Tienen algunas palabras parecidas, casi iguales, la gente lo entiende, pero hay una diferencia, o bien la lengua del cantón, que saben que hay muchos cantones que hablan francés o que hablan un italiano, etc. Después trabaja también con el árabe, me parece que lo he puesto también, árabe, donde la gente más importante tiene el árabe del Corán, que son pues los jeques árabes y una pequeña parte de gente que está muy bien informada, que ha tenido una carrera, que ha tenido, eso sí, pero la mayoría de la gente tiene la gente que nos viene aquí de inmigración, pues tiene la lengua vernácula, que hay unas cuantas, no es el Corán, ni mucho menos. Y por último, en Haití, que el francés es la lengua A y la lengua B es el criollo, uno de los criollos, que hay muchos. Es una mezcla de una cosa y la otra, pero da la casualidad de que son entendibles entre sí, porque la gente lo entiende. Bien, Ferguson dice que en estas situaciones sociales hay una estabilidad, siempre que la gente lo asuma. Pero la estabilidad piensa que cuando hay una alfabetización grande, se pierde la estabilidad. Si hay una intercomunicabilidad muy grande, bueno, pero si no, se pierde la estabilidad. Y hay otra característica muy importante, que es que no exista, que lo he puesto con letras bien grandes,
deseo de independencia, porque entonces cogen una lengua que va a ser la importante para que sea la lengua, no sé si culta, pero bueno, la lengua de la independencia, la lengua que una a todos en un deseo político de independencia. Así que creo que todo el mundo está pensando lo que pienso yo, que aquí de las dos lenguas se ha cogido una, sobre todo lo importante es en la escuela, porque la lengua culta se aprende en la escuela. Y aquí lo importante es la lengua culta, la lengua alta, ya lo hemos visto, y una lengua que, por ejemplo, en Grecia son entendibles, pero a nadie se le ocurre. En la escuela la gente aprende el demotiquí, no aprende la cara de busca, que es la lengua escrita. Tened en cuenta que hay muchas lenguas que son orales todavía, que no tienen escritura. Bueno, bien, en 1970 viene Fishman, que es de origen judío. Los judíos han tenido siempre dos lenguas prácticamente. Una era el hebreo, que es una lengua culta, la lengua de la religión, etc. Y el yiddish, que es una lengua mezcla de hebreo y alemán. Bueno, Fishman hace dos cosas que son importantísimas. Una, que la lengua distingue la diglosia, que es un problema social, de lo que es bilingüe, que es personal. El bilingüe es una persona que habla una lengua. Ahora, cuando hay muchos que hablan una lengua o que hablan dos lenguas, entonces sí que se puede decir que hay un grupo de gente que habla dos lenguas o que habla otra lengua, pero hay dos grupos, lo que se llama la comunidad lingüística. Claro, nosotros comunidad nos parece que es poca gente, pero no, puede ser mucha gente. Bien, Fishman mezcla una cosa, el bilingüismo, con la diglosia, y empieza con los mismos, diglosia con bilingüismo. Es decir, hay una separación, pero todos saben, o al menos muchos saben, una lengua y la otra. Y entonces busca qué situaciones hay así, de esa manera. Paraguay. Aquí tenemos unos cuantos paraguayos, ¿eh? Allí todo el mundo sabe español y guaraní. El español es el de la escuela, el de los niveles altos, como puede ser el Parlamento, como puede ser las escrituras, y el guaraní es el que la gente habla en su casa, en el mercado, en todos los sitios, y no pasa nada. Creo que Tessa y yo conocemos a paraguayos que sí que hablan las dos lenguas. Además están muy contentos de hablar los dos. Entre otras cosas, tienen que aprender español en la escuela, y aprenden todos español, porque tienen que comerciar con todos los de al lado que hablan español. ¿Dónde está Paraguay? Está en el centro, y todos los demás hablan español. Es la utilidad. Busca también los cantones suizos y ve que el alto alemán es la lengua A y la lengua del cantón es la lengua B. Los judíos del este de Europa, antes de la Guerra Mundial, tenían el hebreo y el yiddish, que ya lo hemos comentado, y en África lo mismo. Entonces, si hay otra posibilidad, que es bilingüismo sin diglosia. ¿Dónde encontramos la diglosia con bilingüismo? En Paraguay, en Suiza, en los judíos, en África. Pero diglosia, que no lo he puesto ahí, porque no me ha dado, sin bilingüismo, diglosia con bilingüismo, diglosia no bilingüismo. Pues sin diglosia y no sin bilingüismo son situaciones como, por ejemplo, la Rusia de los zares, o bien los imperios antes de la Primera Guerra Mundial.
La Rusia de los zares hablaban, toda la nobleza hablaban francés, los demás ruso, pero la verdad es que no se comunicaban uno con otro. Lo mismo que los imperios, ¿recordáis un poco las películas de Sisi? Pues en los imperios, el imperio austrohúngaro pasaba lo mismo. Hablaban una lengua alemana, pero Sisi hablaba húngaro, y por eso fue a Hungría, y los grandes aplausos porque dijeron, esta sí que no se entiende. Bien, entonces hay otro bilingüismo sin diglosia, es decir, mucha gente con bilingüe, pero no hay diglosia. Son cambios sociales muy rápidos. La época de la industrialización había eso, no hay diglosia, porque es igual. Pero hay el poder económico o político y los demás tienen que aprender y salir adelante como puedan. Por último, ni bilingüismo ni diglosia son sociedades muy pequeñas que no tienen ninguna importancia, porque son demasiado pequeñas para que no tengan ni bilingüismo ni diglosia, aunque tengan dos lenguas, no. ¿Qué soluciones hay cuando hay algún problema de este tipo? Pues las soluciones para la estabilidad son igualdad de derechos. Aquí, ahora, yo he puesto aquí Cataluña. ¿Por qué? Porque estamos en una situación diglósica. ¿Que ha habido en Cataluña situaciones diglósicas? Por supuesto, desde la Edad Media. Desde que empiezan, bueno, mejor dicho, podríamos decir, desde el siglo XVIII, cuando se empieza la gente a decir, bueno, tienes que ir a la escuela, 18, 19, vamos. Entonces los Trastamara asumían, pero he dicho muchas veces, la familia Requesens, que es del siglo XVI y XVII, que con Felipe II tuvo una serie bueno, cuando venía Felipe II, que eran unas cortes itinerantes, se hospedaba en su casa, no tenía palacios aquí, y se hospedaba en su casa, en casa de los Requesens. ¿Y en qué hablaban? Y cuando vino aquí Don Quijote, ¿en qué lengua hablaba con un facineroso del Bruc? Cada uno en su lengua, y se entendían. ¿Por qué? Porque no estaban ni mucho menos tan separadas del latín como puede estar ahora, pero se entendían. No había una política sobre la lengua. Ahora tenemos política sobre la lengua, hacen política a partir de la lengua. Hoy día la lengua catalana, española, francesa o lo que sea, es política. Tienen poder. Yo había titulado esta conferencia El poder de la lengua y la lengua del poder, que no es lo mismo. La lengua tiene un gran poder, todas las lenguas, porque sirven para todo lo que quiere hacer servir una persona, desde el pensamiento, desde el conocimiento. Una lengua puede acariciar y puede, a veces, es peor según qué palabras o qué te dicen, peor que un bofetón. O sea, puede agredir también una lengua. Ahora, la lengua del poder es otra cosa. La lengua tiene mucho poder, el poder de convencimiento, y todas las lenguas tienen el mismo poder. Pero la lengua del poder es otra cosa. Y ahora, ¿qué hacemos? La diglosia de Cataluña. Pues aquí no quieren decir nunca diglosia. Entonces, Vallverdú, Aracil y Niñoles, en el Congreso de Cultura Catalana en el año 1978, definieron el conflicto lingüístico, porque para ellos es un conflicto, y es verdad, hay un conflicto. Es un conflicto de derechos, no nos vamos pegando por la calle. Dos lenguas perfectamente diferenciadas, una es políticamente dominante y otra es políticamente dominada. Lo he dicho tantas veces que me lo sé de memoria. Y ahí estamos. Estamos en que es la lengua, la utilización de la lengua por la política es un arma política.
¿Y cuál es la solución? Bueno, hoy ahora tenemos en las dos dictaduras, pues ha habido problemas de diglosia también, y se han enfrentado, porque pues por la independencia, lo que hemos dicho de la independencia. En el año 31, pues salió uno al esto diciendo, y la Cataluña independiente, y los militares vieron y pegaron unos cuantos bombazos, unos trallazos. Entonces, a partir de entonces, evidentemente hay un problema, tenemos un problema, y es un problema político. Y este problema político no se va a solucionar porque ahora tenemos una diglosia inversa. Han pasado 80 años desde el fin de la guerra española. Durante la dictadura, las dos dictaduras del siglo pasado, pues hubo sus problemas también lingüísticos y se persiguió incluso. Pero ahora estamos en el año 23 y en el año 23 no tenemos los mismos derechos. Aquí la solución es que tengamos los mismos derechos. Simplemente, no el mismo número de derechos, tú la judicatura y el hospital, ahora con el hospital ni eso tampoco, y yo la escuela y no sé qué, no, los mismos derechos. ¿Por qué? Porque los derechos son de las personas, no de las ciudades. El sujeto de derechos, y ahí tengo unos cuantos abogados por ahí, son las personas. Entonces yo propongo que seamos diglósicos las personas. Tenemos dos lenguas y es nuestra voluntad que nosotros nos dirijamos a la administración en la lengua que queramos, y la administración, que la pagamos todos nosotros, nos tiene que atender en la lengua que nosotros queremos. No es otra cosa. ¿Qué es lo que hace que una lengua sea A y la otra lengua sea B? Pues hay el prestigio de las lenguas, y eso es lo que han conseguido, que me parece muy bien, que la lengua catalana tenga un prestigio. ¿Qué es lo que da prestigio a la lengua? Pues lo primero, la literatura, que es el arte. Hoy día hay cantidad de gente, facilidad enorme para que haya poesía, cualquier clase de literatura en catalán. No hay problema, ninguno. Al revés, pueden estar muchos subvencionados. La igualdad de derechos puede llegar a una estabilidad. Si se nos cortan derechos, no creo que esto tenga buena estabilidad. Estabilidad social estoy diciendo, Es una opinión personal. Otra manera de prestigiar una lengua, la escuela. Si de dos lenguas solo una se transmite en la escuela, esto tiene mala solución. Y por último, deciros que hay muchas leyes, pero que nadie se lee muy bien las leyes, porque si no ya hubiésemos salido a la calle a protestar. Porque desde el primer estatuto, la primera lengua, que dicen que la lengua catalana es la lengua propia de Cataluña, no hay duda de que si se genera aquí es un concepto territorial, histórico, geográfico, diríamos. Pero de eso a que tenga la lengua unos derechos, no. Porque si no, ¿qué derechos tiene en Estados Unidos el inglés si no se genera allí? ¿Y qué derechos tiene todas las naciones, que son 22 naciones que hablan español, si no se ha generado allí? Y en España, pues yo que soy de La Rioja, soy la única que tengo lengua propia. Todos ustedes, los demás que no son de La Rioja, pues tienen la lengua impropia. ¿Pero cómo es esto? Y nadie ha dicho nada. A partir de ahora tenemos que leernos las leyes. Tenemos que leernos, y sobre todo
lo que están haciendo la Asociación de Padres, que lo están haciendo muy bien. Muy bien. Unirse todos y decir, señores, queremos los mismos derechos. ¿Hay que aprender la lengua catalana? Nadie que yo haya conocido ha dicho, yo no quiero aprender catalán. No. Ahora, no de esta manera, porque sería otra cosa, otra conferencia, cómo se ha hecho la inmersión aquí. Esto es una vergüenza, simplemente es una vergüenza. Y meterse la gente en la cabeza que así no podemos seguir, que hay que reivindicar los derechos, que los derechos son de las personas y no de los territorios. ¿Que es difícil? Pues es posible. Y hay otra cosa muy fácil, que es la lealtad lingüística. Yo como la llevo en el apellido no tengo problema, pero bueno. Si yo quiero hablar español, voy a hablar español. Ay, es que no sabes catalán, sí, pero tú a mí me entiendes, sí, yo a ti también. Ya está. Porque yo vine aquí en el año 58, el tardofranquismo, y yo no sabía catalán, pero no tuve ningún problema. Ninguno, porque a poco lo entendí enseguida. Pero si las lenguas están hechas para entenderse, lo importante es la comunicación y el entendimiento. Después cada uno se sentirá, es que yo me siento, pues siéntase usted como quiera. Pero en el sentimiento no entra nadie, pero la obligatoriedad no si son cooficiales. Si son cooficiales. Hay un tema también que lo desarrolla muy bien Cisma, que es los traidores. Los traidores son aquella gente que cambia de lengua simplemente porque no tiene otro remedio, porque si no, no tiene trabajo, porque si no le va a pasar esto, porque si no le va a pasar otro. Bueno, pues yo os propongo a los que buenamente puedan y quieran la lealtad lingüística, cada uno su lengua. Es que yo me gusta mucho el catalán, pues tú catalán sin parar. Pues si yo prefiero expresarme en español, pues tú en español también. Y a ver qué pasa. Porque aquí no ha habido problema, lo han creado los nacionalismos que tienen el poder. Cuidado, quitarles el poder y hablar cada uno lo que le parezca. Y nada más. Muchas gracias. Sí, dime. Carmen, quería añadir una cosa a todo esto que has explicado, porque ya sabes que soy una apasionada de la lengua, profesora de lengua como tú, sí. Y bueno, ya sabes que he estudiado mucho a nuestro gran autor Gregorio Salvador, sí. Que habla de las lenguas propias, ¿no? Entonces, dentro de la lingüística hay una disciplina que es la demolingüística, sí. Donde se habla una determinada lengua, y es en este concepto, digamos, de la demolingüística, donde se habla de las lenguas propias. Las lenguas propias son las lenguas que en un determinado territorio tienen un GLM, grupo lengua materna, que ha estado ahí siempre, sí. Ha estado. Por tanto, porque las lenguas las hablamos los hablantes, no los territorios, no es un concepto político, es un concepto lingüístico, concretamente de la demolingüística. Sí, pero si está metido en un texto jurídico, tendrá que tener un valor jurídico, si no, ¿a santo de qué lo meten allí? Claro, entonces, ¿qué dice? La demolingüística dice que las lenguas propias de un territorio son las lenguas que hablan desde siempre los hablantes de ese determinado territorio. Por lo tanto, en Cataluña hay dos lenguas propias. Hay dos grupos GLM, que son el español y el catalán. Estos dos grupos GLM son las lenguas propias de Cataluña, porque Cataluña es una comunidad bilingüe, que se ha generado aquí diglosia, por la categoría AB, que el poder ha adoptado la lengua, ha querido adoptar una lengua A, que es la lengua minoritaria, y la ha superpuesto sobre la lengua B, que es el español, que además es la lengua mayoritaria, 600 millones de hablantes. Sí. Entonces, claro, es un concepto, se ha mezclado política... sí, pero que no tiene por qué. Se ha identificado con lengua. No tiene por qué, porque es que esa... Mira, yo tengo el texto de un tal Norberto, no sé cuántos, que en la Universidad de Heidelberg, cuando empezó esto, yo tengo el texto, os lo puedo dejar, vamos, cómo él
tiene que ir a esa universidad a decir lo que aquí no era capaz de decir. Aparte que la demolingüística también se miente mucho, porque claro, te hacen una encuesta y tú dices, ¿y quién hace la encuesta? ¿Esto de quién? ¿De la Generalidad? Ah, sí, ¿yo qué sabes? Sí, mucho, yo sé mucho, yo sí. ¿Hablas catalán? Sí, siempre. Miente mucho. Por eso los lingüistas solo utilizan GM, el grupo de lengua materna, GLM, y eso es lo que es válido. Es decir, tu madre, ¿qué habla tu madre? Nunca preguntas qué hablas tú, sino qué habla tu madre. Lengua materna. Porque es la lengua materna. El problema que tenemos en España es la Constitución, que la Constitución habla de las lenguas propias de los territorios y dice que la lengua propia de Cataluña... El estatuto. El estatuto. El artículo No. dice que el español tiene derecho al tal. Sí, de hecho sí, pero habla de lengua propia, hablando del estatuto. Habla de lengua propia, hablando de que el catalán es la lengua propia de Cataluña, identificando lengua como territorio. Pero a mí me interesa mucho... Es un concepto político. Y nosotros aquí en Cataluña, en este territorio, como los territorios no hablan, hablamos los hablantes, Claro. hay dos GLMs, que son las unidades de cómputo, digamos, de la demolingüística. La lengua propia de un territorio es la lengua que hablan los hablantes. Aquí hablamos dos, el español y el catalán. Claro. Por lo tanto, tenemos dos. Pero hay un problema que parece ser que no lo quiere abordar nadie, y es que hay un 31%, lo último que he visto ha sido un 31 con algo por ciento de lengua materna catalana y un 60 y tantos por ciento de lengua materna española. Y tienen el miedo del número. Además, Carmen, te hablan de lenguas cooficiales. Una cosa es la cooficialidad, que es un concepto político-administrativo, y otra cosa es el grupo GLM, que es un concepto lingüístico. Claro. Entonces, por muy cooficiales que sean, no pueden decir que las lenguas propias de las comunidades autónomas, como Cataluña y País Vasco, son el vasco y el catalán, porque es mentira. No. Porque tanto en el País Vasco como en Cataluña, las lenguas propias son dos, el vasco y el español. Sí. El catalán y el español. No, que además están documentadas desde la Edad Media, que hay, pero sí que es cierto que tanto la lengua A como la lengua B puede ser lengua A o la lengua A se puede convertir en B. O sea, que esto es, yo digo que ahora estamos, hace muchos años estábamos con el español como lengua A y el catalán como lengua B, y ahora estamos al revés, tenemos una diglosia inversa. Hoy día la lengua del poder es la lengua catalana. Pero es la lengua minoritaria. Sí, pero tiene el poder. Y el poder es el poder de las leyes y el poder del convencimiento, de la subvención, de etcétera. El poder de... Sí. ¿Puedo hacerte una observación, Carmen? El catalán se está usando para separar las ovejas de las cabras. Sí. Claramente. O sea, hacer un grupo de élite que siempre estará favorecido por solo el hecho de hablar catalán. Sí. Es muy claro. Pero la presión es tan brutal con lo que están haciendo que, por ejemplo, en mi caso, que yo llevo aquí desde el año 70, podría hablar perfectamente catalán y no me da la gana, porque es en el único idioma que sí y solo sí se me insulta. Sí. Se me dice ñordo, poligoner, butifler, cabró fuera de Cataluña. Voy a hablar ese idioma yo, que se vayan a cascarla, pero lo siento mucho. Sí. Es lógico. Sí. Yo querría exponer que a mí me da miedo a dónde podemos ir, no ya en Cataluña o en España, sino a nivel de Europa. Porque en muchos países se está intentando imponer una de las dos lenguas, con la esperanza de aniquilar totalmente a la otra. Estoy pensando en Letonia, Estonia, Finlandia, que al proceder de unas invasiones de la URSS, invasiones o dominio absoluto de la URSS en ellos, en este momento hay una reacción en contra del ruso. Oh, claro, pero es que Ucrania empezó por ahí también, La zona del Donbass, ¿no? Empezó por ahí también, había gente que prefería el ucraniano y otros dijeron que no, que el ruso, vamos,
Esto es así. Vamos, y me parece que un profesor de la universidad, no me acuerdo ahora quién fue, porque hizo un artículo de esto, no sé si fue en El Mundo o en La Vanguardia, sobre pues eso, que había unido también o desunido las lenguas. Tened en cuenta que estamos ahora en un mundo... No, sí, porque voy un poco lento. En Estonia vino la ministra de Educación, sí, y dio una conferencia que a la consejera de Educación de Cataluña sí, lo tengo. Le encantó, en la cual nos explicaron que allí la educación se hacía en estonio. Y la gente que son de cultura y lengua rusa, pues tenían que ir a academias a aprender estonio, porque si no, no podían entrar a la administración. Y esto me pareció que, bueno, claro, allí, como en muchos sitios, los que mandan, ¿no? Pero yo creo que es ir hacia una situación muy peligrosa para la convivencia. Una situación de crear una bomba sí, retardada, porque cualquier cambio que pueda haber en ese país, va a haber mucha gente que sí que han dicho que ellos todo en estonio, pero que en el fondo es por miedo, es por prudencia, para poder trabajar. Pero en el fondo su cultura y su lengua es otra. claro. Entonces, si seguimos por esta vía de querer imponer, y se puede imponer porque si no, no entras a trabajar, se puede imponer, pero eso no es el buen camino. No. El camino ha de ser de decir, aceptemos la realidad. Este señor habla en una lengua, este señor habla en otra. Pues vamos a admitir que las dos lenguas tienen derecho. Exactamente. Sobre todo hay una cosa, que de Fishman a Ferguson siempre dice que son las lenguas intercomunicables, que tienen el mismo origen. Por lo tanto, en el momento que van a la escuela, ya pueden pasar de una lengua a la otra y no ocurre nada, hay estabilidad. Es decir, que si aquí el problema que tenemos ahora es que si en la escuela solo es catalán, los niños de habla española sufren un retraso, y te lo digo porque mi hijo pequeño tuvo un retraso, que a los 9 años no sabía leer. Y yo es que me quedé sorprendida porque hice las oposiciones y me mandaron a Alcañiz. Y en Alcañiz, en el Bajo Aragón, me cogió el maestro y me dijo, oye, que tu hijo no sabe leer. ¿Cómo? Que no sabe leer, que tiene muchos problemas. ¿Qué dices que tiene problemas? Pues sí, porque como era el pequeño, le poníamos un cuento y se lo inventaba todo. Este señor es muy malo porque ha dicho, nos daba una risa y le dejamos en paz. ¡Hala, que vaya a jugar! Tuvo un retraso de 2 años. No quiere venir a Cataluña nunca más. Ha generado un rechazo, pero además es que tiene un cociente intelectual de 130, porque claro, yo inmediatamente le dije, a ver, un cociente intelectual a este chico, a ver qué es lo que pasa, porque pensé, oye, pues tengo un hijo discapacitado. Pues no, lo que pasa es que como le gustaba mucho dibujar y tal, y estaban en el colegio, en el IPSI, que puedo decir el nombre aquí, por favor no lo digáis, en el IPSI, que yo me tuve que en fin, hombre, tanto es así que los denuncié a Madrid y tuvieron que hacer, porque hicieron cosas horrorosas, entre otras, que en un cheque pusieron un 0 de más. Menos mal que el del banco llamó al Ministerio de Educación y le dijo, oye, que has puesto 2 millones. ¿Qué ha pasado aquí? Y lo tuve que denunciar. Carmen, ¿y cuál sería la solución, digamos, en la enseñanza, que es donde aprovechan para adoctrinar, entre otras muchas cosas, no solo para discriminar a los hablantes, porque las lenguas no tienen derechos, los derechos los tenemos los hablantes? Hablar cada uno la suya, pero con toda naturalidad. En los institutos habrá que hacer algo serio, porque no puede ser.
el nivel que tienen. Yo he sido correctora de las pruebas de selectividad muchísimos años y estoy hace 12 años jubilada, por lo tanto tengo todavía hasta los textos del comentario de texto, eran tendenciosos. Es una cosa, es que ha sido toda la sociedad obsesionada para, a partir del catalán, llegar a la independencia. Y eso llevamos mucho tiempo de retraso y no nos hace caso nadie, porque ahí está Francisco Oya, que hemos ido 2 veces a Madrid al Ministerio de Educación. Y una vez fui yo sola con los exámenes de selectividad debajo del brazo. Cogí un tren expreso nocturno de esos que aparecí, llamé a una amiga del colegio y le dije, oye, que voy. ¿Pero cómo vas a ir? ¿Pero qué es esto? Nada, tal como estaba. Sí, ya me dejarás pijama, ya me dejarás todo. Y yo, pues estuve hablando con Rubalcaba, pero no sé qué me dijo. Todavía no me acuerdo. No me acuerdo porque habló y yo, mire, porque las teorías están esmentadas, los países desenvolupados, etc. Y veniré, en vez de vendré, etcétera. Bueno, ¿para qué? Yo con eso me enfado mucho, porque se puede no presionando a nadie, nunca, no presionando a nadie, nunca. ¿Pero cómo habría que organizar, digamos, la educación, dos Pues, líneas educativas? pues habrá que hacerlo, no sé cómo, pero habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo con estudios. Yo me he pegado 1 año y 30 libros que me los he metido. Mira, estos libros que son importantes porque son de Kremitz, de Ferguson, de Fishman, están en catalán, ni siquiera están en español. Pero es que dice, el concepto de ciclosia de Ferguson, dice, él basa sus reflexiones en 4 ejemplos, la citación del árabe, lo que os acabo de decir. Pero es que hay algunas cosas, como dice Terracini, publica el título, publicar estudios, cada uno lo que sepa, como sea. A mí me han mangado lo que estaba haciendo. Bueno, pues lo publicaré a mi costa. Y tendré pues 40, 50 ejemplares, no sé lo que me costará, y ya os lo diré para que cuando vengáis os sentéis aquí y cojáis el libro, si os gusta y si queréis. Tenemos que hacer algo, lo que no se puede es, ay, no pasa nada. Sí. Bueno, intento contestaros. Yo también fui al ministerio. Sí. En ese momento mandaba otro partido político y entonces les expliqué lo que estaba en Cataluña. Sobre todo me refería a los currículums, que eran totalmente diferentes, asignaturas distintas, con contenidos distintos. Y yo le decía, pero es que no está cumpliendo ni este Real Decreto, ni otro Real Decreto. Y entonces me dijeron, mire, oiga, siéntese usted aquí. Y me dieron una bronca. Sí. Me dieron una bronca y me dijeron que había cosas mucho más importantes en el país, que se había llegado a un pacto con el señor Jordi Pujol, que eso estaba por encima de todo lo que yo le pudiera decir sobre el tema de enseñanza y educación. Entonces me volví con ese mensaje a Barcelona porque ya quedé mal, quedé como una persona que venía a estropearles el acuerdo político que tenían para seguir gobernando, para gobernar en España, ¿no? Es decir, que esto no tiene... está bien que se hagan estudios, que se publiquen, que las asociaciones nos manifestemos, hagamos jornadas. Esto solamente se puede arreglar si al gobierno de España llega un partido que defiende que todo español puede expresarse en español en España. Claro. Es la única solución. No va a venir de abajo. De abajo no, porque la gente tiene que trabajar y siempre va a admitir lo que le pidan. Todo lo que le pidan. Ha de venir de arriba. Y en las democracias esto no hace falta una revolución. Simplemente el día que se va a votar, hay que votar a un partido que te dé Eso es cierto. este derecho. Eso es cierto. Si no va a volver, este derecho no va a volver. No, es la lengua del poder. Ya he dicho, es la lengua del poder.
pero sí que se puede hacer muchas cosas. De momento, hablar siempre en español, ya está, a ver qué pasa. A ver, doy palabras. Estaba primero Francisco Oya y luego va Federico. ¿Y luego yo? Ay, no te había visto, perdón. Vale. Bien, quería comentar una cosa sobre lo que has explicado, Carmen. O sea, tú has descrito muy bien el hecho de que la situación de diglosia que tenemos ahora es exactamente la inversa que teníamos pues, antes de la llegada de la democracia, ¿no? Lo actual era pues, que el español se utilizaba en los niveles altos, los niveles cultos, el catalán pues, exclusivamente a nivel popular, y ahora es todo lo contrario. Esto es cierto. Lo que pasa es que hay una diferencia, ¿no? Y es el hecho de que la situación anterior, que no era evidentemente de la época de Franco, sino que ya venía desde el siglo XVIII, pues que impulsó el hecho de que en toda España pues, el español o castellano pues, fuera la lengua de uso común en los niveles pues, altos de la administración. Lo mismo se hizo en Francia, lo que pasa es que en Francia se hizo de un modo pues, atroz, ¿no? Imponiéndolo de un modo, digamos, salvaje, que con insultos incluso a todo el que hablaba el patois. En España se hizo de un modo mucho más adecuado y mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera pues era lo natural, porque ya desde el siglo XVI pues el español había ido ganando un terreno y un prestigio con el cual pues, el catalán y otras lenguas regionales pues, podían competir de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces ahora, cuando se le da la vuelta a la tortilla, este proceso no es natural, sino que se impone por la fuerza desde el poder político. Claro. Y además tienen que hacerlo permanentemente. Esta opresión es permanente, porque en el momento en que intenten aflojar un poquito, la gente vuelve a utilizar el español, que es la lengua materna de la mayoría, como habéis comentado aquí, y además pues, la que realmente sirve para la comunicación. O sea, el catalán, como decía un señor, un periodista de catalán, pues es como el pijama, ¿no? O sea, para estar por casa, pero cuando sales pues ya no te sirve, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que la situación, esta situación de diglosia, en la cual pues, han convertido al catalán en la lengua A, pues es muy inestable. Es muy inestable. Claro que es inestable. Un cambio político. Y en el momento en que realmente se afloje la presión, otra vez volverá a lo natural, que es que la lengua, digamos, pues más importante de todos los niveles, pues, es la lengua A, y la otra, pues bueno, es la lengua B. Con esto, lo que pretendo decir es que, bueno, no debemos desesperar por la situación que padecemos desde hace tantos años, porque en realidad todo este tinglado que tenemos es un gigante con pies de barro, y que cuando se caiga, se caerá definitivamente. Perdón, yo lo que creo es que eso no se caiga. Yo tampoco. Porque Yo no como creo la que ley se nos caiga pertenece nunca. a las comunidades autónomas, en la hasta feliz, pues a ver cómo lo deshaces. Pero eso tiene remedio. Tiene O sea, remedio. Es decir, oye, el transferir una competencia se puede recuperar. pero ya, pero ¿cómo? ¿Con la No, revolución? no, ¿Con la calle? una ley orgánica. No, pero ¿quién? ¿Qué ley orgánica? La que haga el gobierno. ¿Con qué pueblo? Pues con una mayoría. Una mayoría, sí. ¿Una ley No está estatal o una ley comunitaria? Una ley estatal. Pero si está transferida, esas facultades están transferidas a la comunidad, ¿cómo les hace? El Estado transfiere una competencia Ya está. y el Estado la puede recuperar cuando quiera. ¿Puedo recuperarla? No, eso es imposible, porque necesitan siempre a estos tíos políticamente los van a deshacer. Una cosa es que no haya voluntad. No hay voluntad política, no hay. Que sea imposible. Ya está. Políticamente y políticamente es perfectamente posible Claro, y mañana posible. mismo lo puede ser. La política es la Ahora, alternativa. para eso hace falta voluntad. El problema es que los partidos que han gobernado España desde la transición Sí. jamás han tenido voluntad de meter mano en este tema. Claro, ¿y por qué? Fíjate que han ¿Por sido qué? incapaces, ¿Pero por qué? por ejemplo, ¿Pero por qué? de Porque han hacer necesitado ninguna ley Porque para hablar de cuestiones lingüísticas. Ya está, ya está. Ninguna sola.
Sí, cómo afecta personalmente, ¿no? Entonces tenemos desde 1993 que empezó la inmersión lingüística obligatoria, total y precoz, que siempre... 94, el decreto es del 94. Creo que el 93 porque mi sobrino empezó en el 93 y la tuvo. Bueno, es igual yo porque lo tengo ahora mismo, vamos, si no, tampoco me acordaría. 93 no tiene nada. Es un decreto, sí. Aunque sois historiadores, pero total. Bueno, es igual. Lo que importa en este caso es que tenemos ya, pues... muchos años. Que tienen de 35 años para abajo, que tienen como lengua culta el catalán. Entonces, todos estos son incapaces de hacer una mínima redacción y un mínimo discurso culto. Y esto no lo cambias. Tú misma sueles dar el ejemplo de tu sobrino, que estudió en inglés y cuando tú le pediste que hiciera una conferencia en español... Sí, no puede, ha perdido el español. Pues esto quizá no es tan grave porque entre el español y el catalán no hay tantas diferencias, pero no es algo que puedan hacer espontáneamente. Sí. Porque no conocen el vocabulario. Hay algo que es mucho más grave y que os quisiera contar. La lengua culta se aprende en la escuela. Hay unos conceptos que los niños lo aprenden en su casa, cada vez menos porque en Alemania, yo tengo dos nietas berlinesas, pero en Alemania tienen 1 año de permiso por maternidad, que no es cualquier cosa. Aquí son 16 semanas, o sea que hay cosas que ya que se aprenden en casa y que ahora se aprenden en la escuela, pero cada concepto tiene una palabra. Nosotros, y todos vosotros, pensamos con palabras, no pensamos con ideas, pensamos con palabras. Tengo que ir a casa, pero yo tengo aquí la representación de la casa, no, ya sé lo que es una casa. Los niños desde muy chiquitos tienen unos conceptos que los van elaborando ellos mismos. Por eso es tan importante la neurociencia ahora. Los van elaborando ellos mismos viendo a un niño de 3 años o de menos de 3 años. Le dices, toma este libro, y está en un sitio donde no conoce la mesa ni nada, pero es la primera vez que entra. Déjalo en la mesa. Y va y lo deja en la mesa. No lo deja en una silla. Luego el concepto de mesa lo conoce y cuando ve una mesa lo deja. Ya ha elaborado. Y después es capaz de elaborar que en la mesa tiene esto y tiene lo otro y compara, etc. Bien, pero hay conceptos que se desarrollan en la escuela. No se desarrollan en casa, porque en casa tienes un lenguaje muy simple, muy sencillo. Y sobre estos conceptos que el niño tiene, que tiene perro, gato, oso, aunque sea de peluche, vamos, llega al colegio y poco a poco tiene en su casa ya ha aprendido que son animalitos, es decir, que todo eso se envuelve en una palabra que tiene unas características determinadas. Pero llega al colegio y le dicen mamíferos. Si no sabe, en vez de gato o en vez de animales, le dicen otra palabra, ¿qué pasa? Que aprenderá a pensar con esa otra palabra. Y eso es lo que es muy peligroso, porque han entrado en el pensamiento. De ahí a que pienses lo que yo quiero que piensas, que Cataluña es una nación, que tal, va muy poco, ¿eh? Cuidado con esto. Otra cosa, los niños aprenden muy poco a poco la lengua. Y claro, una de las cosas es, bueno, pues si tengo que aprender el catalán, pero primero el español, si eres español, y después pones encima el catalán. Porque el español te hace de andamio. Pero es que si eres catalán pasa lo mismo. Te han dicho,
lo que sea, vamos. Y bueno, y han dicho taula, pues es taula, ya está. Después ya vendrá encima mesa, y entonces dirás, luego aquí le pongo en la mesa, le cambio de etiqueta. Cuando hable con esta persona, pongo esta etiqueta. Cuando habla otra etiqueta. Las segundas lenguas, por Dios, que si tenemos dos lenguas y hay que aprender las dos, los que hablen español pongan encima del español el catalán, y los que hablen catalán ya pondrán encima, pero no revueltos todos, porque hay un retraso cognitivo terrible. Y les voy a explicar otra cosa más. Imagínense un problema de matemáticas de lo más sencillo. Mira, tú tienes 25 naranjas, pero tienes 5 más que yo. ¿Cuántas tengo yo? Te lo vuelvo a repetir. Tienes 25 naranjas y tienes 5 más que yo. ¿Cuántas tengo yo? Si un niño no ha llegado a la comparación de más que, menos que, se queda con el más y te dice 30. ¿Por qué? Porque no conoce el idioma. Ha llegado al más y es sumar, y menos y es restar. Más que, no. ¿Puedo decir una cosa? Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, porque yo creo que hay muchos niños que de pequeños tienen un padre que habla un idioma y una madre que habla otro, y los hablan los dos a la vez. Entonces yo creo que se pueden hacer dos cosas a la vez. Sí, pero no es lo mismo, y te voy a decir por qué. Y esto me lo he estudiado porque he estudiado mucho el cerebro, tú lo sabes. Me he pasado mucho tiempo y he ido a Murcia a por un hermano. Por cierto, que quiero, a ver si lo consigo, que venga un neurólogo y nos dé una clase interesante de cómo se aprende y cómo el cerebro aprende. Yo tengo en el libro que quisiera 3 capítulos sobre el cerebro, porque es importantísimo. Eso no es lo más frecuente, será frecuente aquí, pero ¿qué tanto por ciento es? 10, 15%. No se puede hacer una ley general para un 15%. No. Que sea posible, sí. Es más, ahora se dan cuenta de que esos colegios bilingües español-inglés, que son tan caros, bueno, pues me parece que ha sido en Valladolid, que por cierto, había uno por cada capital de provincia que era gratuito en los institutos. Bueno, pues ha habido, a menos que yo sepa, en Valladolid, que han dicho que ellos no lo van a hacer porque no seguían, no seguían, era español-inglés, o sea que, pero no, es muy difícil. Y nadie dice, por ejemplo, las matemáticas, que sean siempre la lengua del niño. Y te puedo decir yo que mis nietos en Ecuador se están haciendo muchas cosas. Una es el Vier Revier, no sé si lo conocéis, es en inglés español. Entonces las asignaturas todas son en inglés y en español, menos la literatura, por ejemplo, o la historia. Hay el colegio, mis nietos en Ecuador, en Guayaquil concretamente, son colegios muy, muy, muy caros, mucho. Hombre, en una nación donde el salario mínimo interprofesional son $300 y vale $1000 el colegio por cada niño, pues es muy caro, la verdad. No entra todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienen que tener profesorado muy especializado. Y esto consiste en las clases en que, por ejemplo, matemáticas lunes, miércoles y viernes. Lo pongo en el libro también, si es que alguna vez sale. Lunes, miércoles y viernes matemáticas en inglés. Entonces, el primer cuarto de hora, las clases son todas de 45 minutos. El primer cuarto de hora repasan en inglés lo que han hecho en español en la clase anterior y siguen en inglés. A la semana siguiente, lunes, miércoles y viernes, español, matemáticas. Entonces, repasan en español lo que hicieron, o si es inglés, español, y si no, en inglés. Y así repasan, y los conceptos los explican en español y en inglés. Es un colegio muy caro. ¿Por qué? Porque los profesores, que ya te digo que el salario mínimo interprofesional es 1000, son hoy 300 euros, a los profesores les pagan 1000 euros. Tienen que tener el C2 en inglés,
y además tienen que ser especialistas en matemáticas, o sea, licenciados en matemáticas, licenciados en física, licenciados en química, en lo que sea. Entonces, claro, les tienen que pagar muy bien, pero esos colegios hay muy pocos. Aquí el Sant Pol también es muy caro y también sé que lo hacen muy bien, no sé si hacen el Rier, pero sí que funcionan muy bien. Claro, también hay otra cosa que es importantísima, el nivel de los padres. Esto, Berestein es el que, porque de la diglosia tengo 3 o 4 capítulos, ha sido muy, muy grande, trabaja sobre la diferencia de vocabulario y de lenguaje en los niveles altos de la sociedad y en los niveles bajos. Hubo también un trabajo que hicieron Hertz y no sé quién otro, pagados por el Estado en Estados Unidos, hicieron, no sé, una barbaridad de trabajo que les grababan a los niños de 4 a 6 años, y los de clase baja, los que estaban incluso pensionados por el Estado, que tenían una diferencia de 30.000 palabras de los padres que habían ido a la universidad con los padres que vivían de la subvención del Estado. Eso ya os diré quiénes son, porque me lo dijo Inger cuando estaba yo trabajando sobre Berestein. Me dijo, pon esto también, y ella lo sabe. Es decir, el nivel sociocultural de los padres en cuestión del lenguaje es muy importante, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí los que más fracasan en las pruebas PISA son precisamente los niños de habla española de nivel bajo. Esto es una realidad, ya veremos cómo solucionar. No, se tiene que tener voluntad política, por supuesto, pero los de abajo también podemos hacer mucho, cada uno en lo que pueda y como pueda. Pues yo leo en francés, en italiano, en catalán sin ningún problema, pero me pasa como quien me ha dicho, como tú, Juan, ahora no quiero hablar catalán. Buenos días, bon día, no, buenos días, ya está. Es una forma de defensa. Sí, pero esto divide. Yo creo que lo que tenemos que tender es a unir, o sea... Pero ¿por qué va a dividir si toda la vida ha habido gente en español, gente en catalán, y no había problema? Por Dios, que vine aquí yo el año 58. ¿Y qué me van a decir si estaba en l'Estonac? No sé cuántas chicas había allí, 90, que estábamos todas estudiando. Las de Lérida siempre hablaban en catalán. Yo al principio pues no entendía, pero eran mesas de 4 y te coges tu servilleta, te sientas. Y se hablaban, oye, hablar un poco más despacio, que si no, no voy a entender nada. Seguían hablando deprisa, pues me voy a otro sitio. Pero las monjas igual, no daban las clases nunca en catalán. Y yo en la universidad no me dieron la clase en catalán, y tengo 2 cursos de catalán, pero me lo daban en español. Bueno, pero a mí me preguntó Badia Margarit, por cierto, Badia Margarit dijo que sí, que la situación de Cataluña era lo mismo que Ferguson. ¿Por qué? Porque son lenguas intercomunicables. Tú hablando catalán y yo hablando español nos entendemos perfectamente. Porque además el problema que tienen es precisamente eso, que son entendibles. Porque si no, no habría más remedio que estudiar. Pero hay mucha gente que dice, ¿para qué? Si yo lo entiendo todo. Es lógico. Pero hay una gradación desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Hay una gradación. El artículo 3 de la Constitución está por encima del artículo que sea de los estatutos. Hombre, ¿qué es lengua propia? ¿Lengua propia? Pero los hechos Claro, claro. Y a ver quién le pone el cascabel al gato.